Los saludo nuevamente. Este es el bloque 3 de temas selectos de física 2. El tema es óptica y es la clase 2. Vamos a estudiar a fondo las leyes de la refracción. La primera ley dice que el rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran siempre en el mismo plano. Aquí en el esquema podemos ver la línea normal, que es la línea punteada. Podemos ver los ángulos del rayo incidente, que está denotado por θ1, y el rayo refractado, que está en la parte azul y que su ángulo está denotado por θ2. Los medios son N1 y N2. Si nos damos cuenta por ahí, el rayo incidente que vamos a nosotros a refractar está denotándose con la misma magnitud que el rayo refractado. Segunda ley, para cada par de sustancias transparentes, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tiene un valor constante que recibe el nombre de índice de refracción. Esta ley se conoce también como ley de Snell. Su fórmula es la siguiente: N es igual a seno de I entre seno de R. Y también se puede dado o puede ser dado por la velocidad 1 entre la velocidad 2. El valor del seno de I es el valor del seno del ángulo de incidencia. Y en el denominador, el seno de R es el valor del seno del ángulo refractado. En este caso, si nos damos cuenta, en el esquema que está en el lado derecho, podemos ver que el rayo se está refractando, pero que se está alejando completamente de la normal. La normal es la línea punteada que está en medio. Bueno, ¿esto qué se debe? Si nosotros comparamos las dos leyes, cuando un rayo luminoso pasa de un medio menos denso, que puede ser aire, a otro más denso, que puede ser agua, se acerca a la normal. Esa es la primera ley. Pero si nosotros ponemos el mismo rayo luminoso, pero este pasa de un medio más denso, que puede ser vidrio, a otro menos denso, que puede ser aire, esta se va a alejar de la normal. Si nos damos cuenta, el cambio es la superficie de separación. Y que en la primera ley de la refracción va de un medio menos denso a otro más denso. Y en la ley de Snell va de un medio más denso a otro menos o otro menos denso. Veamos un ejemplo. Un rayo luminoso llega a una superficie de separación entre el aire y el vidrio, con un ángulo de incidencia de 60 grados. Calcule el ángulo de refracción. Como datos tenemos el ángulo de incidencia, que es 60. Tenemos también el índice de refracción del vidrio, que lo podemos encontrar en cualquier tabla. Sabemos que cualquier material tiene diferente índice de refracción, que es una característica de cada sustancia. Y aquí me está pidiendo que yo calcule el ángulo de refracción o el ángulo refractado. La fórmula es la que vimos ahorita, la de la ley de Snell. Vamos a despejar de la fórmula seno de R, porque me interesa el ángulo refractado o el ángulo de refracción. Y la fórmula me va a quedar seno del ángulo de incidencia entre N, y N va a ser el índice de refracción del vidrio. Desarrollo la fórmula, me va a dar un cociente. El cociente va a ser el seno de 60 grados
entre 1.5 y el valor me va a dar 0.57. Me da 0.57, entonces lo expreso como un ángulo. Hago el ángulo del seno y me va a dar 35 grados. Aquí tengo que hacer o tenemos que hacer una correspondiente observación. El ángulo de refracción, al ser menor que el ángulo de incidencia, significa que el rayo refractado se acerca a la normal, pues pasó de un medio de mayor densidad. Lentes. Las lentes son cuerpos transparentes, limitados por dos superficies esféricas, o por una esférica y una plana. Las lentes se emplean a fin de desviar los rayos luminosos con base a las leyes de la refracción. Para su estudio se dividen en convergentes y divergentes. Aquí en el esquema podemos ver las formas de las lentes convergentes. Tenemos una lente biconvexa, una plana convexa y un cóncavo convexo. Y debemos representarlo, y lo representamos con esta línea. Las lentes convergentes son aquellas cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes, razón por la cual su centro es más grueso que las orillas. Veamos un tipo de lentes. Las lentes divergentes. Aquí el espesor disminuye de los bordes hacia el centro, por lo que los extremos son más gruesos y se desvían el rayo de luz hacia el exterior, alejándolos del eje óptico de la lente. En el esquema podemos ver las lentes divergentes. Vamos a ver cuáles son los principales elementos de las lentes. Las características de la imagen formada por un objeto de una lente se calculan matemáticamente mediante el uso de ecuaciones que pueden ser de dos formas, newtoniana y gaussiana. Vamos a ver primero la forma newtoniana. Aquí la fórmula. La fórmula dice x por x' igual a f cuadrada. Y vemos qué significan cada una de las variables. X significa la distancia del objeto al foco del mismo lado del lente medida en metros o centímetros. Y x' es la distancia de la imagen al foco del lado opuesto al objeto calculada en metros o centímetros. Y f va a ser la distancia focal determinada en metros o centímetros. Sigamos viendo algunos elementos de la lente. Para calcular el tamaño de la imagen, utilizamos la siguiente expresión. ¿Qué significan las variables? O, tamaño del objeto expresado en metros. Y, tamaño de la imagen medida en metros. X, distancia del objeto al foco medida en metros. F, distancia focal determinada en metros o centímetros. Aquí tenemos los otros elementos de las lentes, pero determinadas en forma gaussiana. En la primera fórmula, el objeto se coloca hacia afuera del foco principal. En la segunda fórmula, el objeto se coloca entre la lente y el foco. Y en la tercera fórmula es para lentes completamente divergentes. ¿Qué significan cada una de las variables? F es la distancia focal determinada en metros. S es la distancia que hay entre la lente al objeto determinada en metros.
Y S' es la distancia de la lente a la imagen medida en metros. También de las lentes podemos calcular su potencia. La potencia de una lente se mide en dioptrías y es igual a la inversa de la distancia focal en metros. ¿Quién no ha oído hablar de una dioptría, verdad? Cuando vamos al optometrista o al médico oftalmólogo porque tenemos problemas con la vista, pues él gradúa los anteojos que necesitamos y la unidad de graduación pues está dada en dioptrías. Entonces, la fórmula es P, que es potencia, es igual a 1 sobre F. Y F, pues, ya determinamos el valor en la lámina anterior. Vamos con el ejemplo número 2. Un objeto de 4 centímetros se coloca a 20 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 12 centímetros. Calcular a qué distancia de la lente se forma la imagen y cuál es su tamaño. Aquí en los datos me va a dar el valor de O, que es 4 centímetros, el valor de S, que es 20 centímetros, el valor de F, que es 12 centímetros, el valor de X, que es 20, que le vamos a restar 12, me va a dar 8. Y el valor de S', que es lo que me está pidiendo, que en el inciso A es la distancia de la lente que se forma la imagen. Y me está pidiendo también el valor de I, o sea, el tamaño. A ver, recordemos las variables. Recordemos que O es el tamaño del objeto expresado en metros. El valor de I es el tamaño de la imagen medida en metros. El valor de X es la distancia del objeto al foco. En este caso le vamos a restar 12, porque el problema me dice que se coloca a 20 centímetros de la lente convergente. Y me está diciendo que tiene una distancia focal de 2, por eso estamos haciendo la resta. Bueno, tomamos como referencia la fórmula que tenemos ahí y despejamos 1 entre S'. Y pues sabemos que es una resta, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos por ahí una suma. Al pasar al otro extremo, va a pasar como una resta. Bueno, y para el inciso B, tenemos la fórmula O entre I es igual a X entre F. Despejamos I, me va a quedar O por F entre X. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Para el inciso A, luego de haber hecho las correspondientes sustituciones, me va a dar un valor de 0.033. Y si nosotros hacemos su inversa, me va a dar un total de 30.3 centímetros. Para el inciso B, sustituimos los valores en la fórmula. 4 centímetros por 12 centímetros entre 8 centímetros. Me va a dar 6 centímetros. Bueno, tenemos estos ejercicios que vamos a solicitar que los resuelvan en el mismo tenor que fueron las explicaciones, ¿verdad? Tenemos aquí un bloque en esta diapositiva de 3 ejercicios.
Y seguimos con los ejercicios, que son en esta diapositiva otros 3, que hacen un total de 6. Aquí pueden ustedes auxiliarse con estos videos que les pongo ahí el link para si tienen alguna duda en cuanto a la resolución de los ejercicios. ¿Cuáles van a ser las actividades para evidenciar el aprendizaje? 1. Resolución de ejercicios de lentes, valor 6%. 2. Realizar una cartografía conceptual acerca del tema aplicaciones de la óptica, instrumentos ópticos, que tiene un valor del 6%. Y aquí para ustedes una nota importante. La suma de las actividades de las dos clases es en total 32%. Y es el valor asignado al tercer parcial. Recuerden que en este tercer parcial no vamos a tener aplicación de la prueba escrita. Bueno, ha sido todo por hoy. Esta fue la clase 2. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo mi nombre. Soy el maestro Rubén González Martínez, adscrito al COEP 8 Cosoleacaque.